Buenos días. Hoy vengo a presentarles el trabajo de grado para optar por el título de especialista en docencia de las ciencias naturales para nivel básico. Dicha propuesta de investigación se titula La convergencia entre lo ambiental y lo físico-químico, el caso del oxígeno disuelto. Propuesta de investigación presentada por el licenciado en química Diego Fernando Rondón Hernández, actualmente docente de biología del Colegio Mayor de San Bartolomé, asesorada por la profesora Sandra Sandoval Osorio y los profesores Juan Aldana González y Francisco Malagón Sánchez. La presente propuesta de investigación parte debido a que ocasionalmente en el marco de la enseñanza de las ciencias se evidencian ciertas dificultades en términos del aprendizaje. Esto se debe al desinterés que los estudiantes presentan por la asignatura, debido a que ocasionalmente las dinámicas que se enseñan carecen de contexto o de realidad para el estudiante, y que para la mayoría de los casos se limita a procesos de enseñanza tradicionalista. Ahora bien, como lo plantea el profesor Mario Quintanilla, la formación en ciencias ocupa un lugar bastante importante en la calidad de vida y en la participación ciudadana. Esta debe ser persistente y significativa en términos de la transformación social, por lo cual se debe entender que la enseñanza de las ciencias debe propender por aprendizajes asociados a los contextos, en donde se denoten intencionalidades y den cuenta estas del uso del conocimiento científico. De lo anterior, dentro de mi experiencia formativa, he podido evidenciar que las problemáticas ambientales sirven como un puente articulador en términos de los contenidos de las ciencias y las relaciones del contexto que presentan los estudiantes. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera el estudio del oxígeno disuelto como parámetro de calidad del agua permite generar convergencia entre lo ambiental y la enseñanza de las ciencias en estudiantes de grado noveno del Colegio Mayor de San Bartolomé? Para el desarrollo de la propuesta es pertinente contextualizar el Colegio Mayor de San Bartolomé, que es la institución más antigua que cuenta el país, con 416 años de historia, siendo la segunda más antigua de América Latina. Dicha institución tiene como estructura pedagógica el paradigma pedagógico ignaciano, el PPI, que lo que hace es buscar o tener en cuenta el contexto y la situación de los estudiantes, promoviendo escenarios de enseñanza y de formación con variedad metodológica, que transformen la experiencia del aprendizaje, suscitando una reflexión en los individuos, considerando la importancia y el significado de los saberes con relación a las realidades que vive cada uno de los territorios, generando dinámicas de evaluación integral en todos los aspectos que implican los procesos de aprendizaje. De lo anterior, en el marco de la enseñanza de las ciencias, el currículo científico responde a los derechos básicos de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, de primero a quinto, se dan procesos de enseñanza de las ciencias naturales. De sexto a octavo se especializa la enseñanza de las ciencias en la biología. En noveno se genera un puente entre la biología y la introducción a la química. Y para décimo y once se generan procesos de enseñanza en torno a química, física y biología. Esto en las unidades de clases respectivas. Para lo anterior, y para el desarrollo de la propuesta se aproximará una investigación en términos de la enseñanza de las ciencias para grado noveno a partir de la biología en términos de las relaciones ecosistemas en sistemas hídricos y de introducción a la química a partir del análisis de parámetros físico-químicos en agua. Entonces, en este sentido, la propuesta de investigación se centra en términos de la actividad científica escolar, entendiendo que la enseñanza tradicional hoy se encuentra en jaque y que la actividad científica escolar permite recrear saberes disciplinares que posibilitan el funcionamiento y la explicación del mundo. Esto, como lo plantea el profesor Aduris Bravo,
entendiendo que la apropiación del conocimiento científico debe ser de forma contextualizada a partir de las representaciones propias que generan los estudiantes, por lo cual es pertinente generar situaciones problemáticas. Para este caso serán situaciones de carácter ambiental en términos de la situación de los sistemas hídricos que se encuentran en los cerros orientales de la localidad Candelaria, que es el territorio en el cual se encuentra la institución. Interrelacionando esto con la actividad científica escolar, que como lo propone Hawking, esta no debe reducirse a una teoría o a un reproduccionismo de verdades absolutas que fueron desarrolladas en el laboratorio, sino que por el contrario debe generarse un puente articulador entre la teoría y la experimentación que le permitan a los estudiantes generar procesos de construcción de conocimiento. De lo anterior, es pertinente reconocer cuáles son los factores que determinan la calidad del agua. Entonces, para esto se proponen varias metodologías de análisis de aguas y esto se debe a que las agencias gubernamentales y ambientales se preocupan por generar procesos que garanticen una calidad mínima para el consumo del agua. Entonces, de lo anterior se identifica que en todos los parámetros de análisis de agua hay un parámetro que se resalta y es el oxígeno disuelto como parámetro fundamental para el análisis de la calidad de agua. Entonces, para empezar a discutir esto, debemos entender qué relación genera el oxígeno disuelto en agua en términos de la relación de producción de oxígeno y de consumo del mismo. Entonces, debemos entender que el oxígeno disuelto en agua se genera por dos factores. Uno, por la turbulencia que generan los movimientos mecánicos de los sistemas hídricos o por el intercambio fotosintético. A su vez, el consumo de este depende de los procesos de respiración de ciertos organismos o de la descomposición de sustancias orgánicas que se presenten en los sistemas hídricos. Entonces, de lo anterior es pertinente relacionar qué se establece entre el oxígeno disuelto en agua y los efectos de este en los sistemas hídricos, por lo cual el IDEAM propone una tabla que categoriza los niveles de oxígeno disuelto en agua que cuando se encuentra a 0 partes por millón es un estado de anoxia, es decir, donde hay muerte masiva de organismos porque no hay oxígeno disuelto en agua. 2. Hay un estado de hipoxia donde hay desaparición de organismos y especies sensibles. Esto se presenta cuando los niveles de oxígeno disuelto en agua son menores a 4.9. Hay una saturación aceptable de oxígeno o buena de oxígeno de 5 partes por millón a 12 partes por millón, que quiere decir cuando hay gran cantidad de especies acuáticas y hay organismos acuáticos de carácter fotosintético. Y superior a 12 partes por millón sería una saturación de carácter sobresaturado donde el sistema se encuentra en plena producción fotosintética. Esto nos permite dar cuenta de la importancia de relacionar el oxígeno disuelto en agua como parámetro de calidad de la misma y generando una problemática en torno a la enseñanza de las ciencias que parte de analizar el sistema hídrico que se encuentra en los cerros orientales y dar cuenta de cómo las afectaciones que se están generando en este pueden cambiar los niveles de oxígeno disuelto en agua y por ende dar cuenta de la pérdida o del mantenimiento de especies en el mismo ecosistema. Entonces, para explicar lo anterior, es pertinente referirse a que los gases disueltos dependen los sistemas hídricos de la cantidad de gases que contienen estos sistemas y en qué cantidad se encuentran estos gases relacionados. Entonces, esta es una preocupación que data de 1805 cuando Dalton se preguntaba por qué el agua no acepta la misma cantidad de cada uno de los gases. Entonces, de ahí parte la experimentación que Dalton planteaba a partir de la absorción atmosférica. Y él da cuenta que los gases que se encuentran disueltos en agua provienen en su mayoría de la capa atmosférica, dado que el gas se mueve desde la fase gaseosa hacia la fase líquida, conociendo esto como la disolución de gases en un líquido. A su vez, este equilibrio de gases en las dos fases
permite dar cuenta que la transferencia de un componente de fase gaseosa a una fase líquida se da cuando existe una diferencia de concentración y que el equilibrio se alcanza cuando la presión ejercida por el componente de la fase gaseosa se iguala a la presión parcial del componente en la fase líquida. A su vez, se establece una relación de variables ambientales que tienen que ver o dan cuenta de la relación de oxígeno disuelto en agua, como son la presión, la temperatura y la naturaleza de algunas sustancias presentes en los sistemas hídricos. Para explicar y ahondar en lo anterior, es pertinente referirse a lo que retomaba Dalton a partir de la ley de Henry, que Henry habla que la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial sobre la superficie de un líquido ejercido. Es decir, que esto nos permite dar cuenta cómo los sistemas hídricos tienen una tasa de generación de oxígeno a partir de la relación de oxígeno presente en la atmósfera con relación al gasto de oxígeno producto de los procesos fotosintéticos o de los sistemas de degradación que presenta en los sistemas hídricos de acuerdo a la cantidad de organismos o a la cantidad de sustancias que se encuentren presentes. Entonces, esto nos puede establecer que los equilibrios entre las presiones parciales de la atmósfera dependen de la presión del oxígeno disuelto en agua, indicando ciertas concentraciones que genera el sistema a temperaturas constantes. Es decir, que la solubilidad del gas en el líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre este líquido. En este sentido, el porcentaje de saturación del agua es directamente proporcional a la relación de una temperatura constante con respecto a las presiones parciales de los gases que se encuentran disueltos, pero a su vez de otros factores que inciden en la degradación de oxígeno. Por ejemplo, cuando un ecosistema o un sistema hídrico presenta mayor carga orgánica, el consumo de oxígeno será mucho mayor a un sistema acuífero que no tenga alto contenido de materia orgánica. Es decir, que tendrá un nivel de saturación más alto con relación al otro. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la cuenca del río de Bogotá. Como problema de estudio es pertinente referenciar que el sistema hídrico perteneciente a los cerros orientales en la localidad de La Candelaria es el río Arzobispo. Entonces, la intencionalidad es poder analizar la cuenca del río y determinar los factores de oxígeno disuelto presentes en esta y poder hacer asociaciones en torno a la calidad del agua según la determinación de los parámetros físico-químicos que hagamos con los estudiantes. Para esto se propone una ruta metodológica que consiste en 3 fases. La primera fase es una fase de situación ambiental de los sistemas hídricos, en donde se hará una cartografía de los sistemas hídricos de los cerros orientales para identificar la cuenca y los acuíferos principales que posee nuestro ecosistema. 2 es hacer una práctica experimental a partir de un terrario donde se va a analizar la relación que tiene el sistema hídrico, es decir, el agua, en términos de el mantenimiento de los ecosistemas. Y por último, se hará una práctica experimental en torno a las propiedades del agua que nos permitan reflexionar sobre la importancia del ciclo biogeoquímico del agua y cómo éste se ve afectado por las dinámicas antrópicas. Seguido de esto, consta de una fase de construcción de conocimiento en la cual vamos a hacer una relación en términos de la calidad del agua con el oxígeno disuelto, para lo cual se hará una aproximación conceptual en términos a los gases disueltos propuestos por Dalton y apoyados por la ley de Henry. A partir de esto se estructurarán unos procesos de experimentación científica en torno al análisis de agua para identificar qué parámetros físico-químicos determinan la calidad del agua. Y por último, se estructurará una práctica experimental en torno a los parámetros oxigenados de agua, fundamentando el oxígeno disuelto, donde se preparan diversas muestras, se tomarán diversas muestras de diferentes lugares, ya sean de
con el agua con la cual ellos se bañan, agua lluvia, recolectar agua de los sistemas de riego de las casas, para evidenciar cómo las dinámicas antrópicas afectan estos sistemas hídricos. ¿Para qué? Para generar una tercera fase, que es una fase de relación de saberes y divulgación de la información, donde se hará una salida de campo a los cerros orientales para hacer un muestreo en la cuenca del río. Posterior a esto se estructurarán procesos de trabajos prácticos de laboratorio donde se caracterizarán las muestras en términos de los parámetros de oxígeno disuelto. A partir de ello se retomarán las relaciones y aproximaciones de la fase 1 y 2. ¿Para qué? Para generar un proceso de análisis crítico en torno a la situación de los sistemas hídricos que poseen y cómo el oxígeno disuelto en agua es un problema en torno a la enseñanza de las ciencias que puede ser contextualizado a partir de una problemática como lo es la calidad del agua. ¿Para qué? Para dar cuenta de una divulgación de resultados donde los estudiantes darán cuenta de la importancia del oxígeno disuelto en agua como parámetro de calidad del agua. No es más. Muchísimas gracias.